médico oncólogo. En esta oportunidad le voy a hablar, gracias a la colaboración de la doctora Luz Hipólito, voy a compartir sus diapositivas. Vamos a hablar como parte, ya han hecho la historia, el desarrollo de semiología general, la historia clínica con el inicio de la anamnesis, que incluía la filiación, la enfermedad actual, las funciones biológicas, antecedentes personales, antecedentes familiares, revisión por aparatos y sistemas. Todo es parte del interrogatorio propiamente dicho. Después viene ya la búsqueda de los signos a través del examen físico general. El examen físico regional lo van a ver en los diferentes capítulos. Acá, como parte de semiología general, voy a remarcar la parte de examen físico general. Y en esta primera parte vamos a hablar sobre el estado general, como es el aspecto general y el estado de nutrición. El contenido, vamos a ver sobre el estado general o aspecto general, cómo se define. Acá incluye, digamos, la marcha, la actitud, la facies, el control de signos vitales. Algunos autores lo ponen en primer lugar, control de signos vitales. Después el aspecto general, que a su vez tiene el ítem de la marcha, actitud, facies. Parte de los control de signos vitales también oximetría de pulso, peso, talla, índice de masa corporal. En otra charla van a ver también el estado de conciencia como parte del examen general. Y acá vamos a hablar también sobre el estado de nutrición. ¿Cuáles son los logros? Identificar el estado general o el aspecto general del paciente, reconocer los diferentes tipos de marcha, identificar el de decúbito, que puede ser dorsal, ventral, lateral, describir los tipos de facies, identificar nivel de conciencia, que es en otra charla, y acá sí vamos a hablar unas palabras sobre su estado de nutrición. ¿Cómo se define el estado general? Es la apreciación que tenemos de la condición general del paciente en la primera consulta médica. Nos permite hablar de la evolución de la enfermedad del paciente en las otras consultas médicas. Nos da una idea del grado de severidad de la enfermedad. Si llega a nosotros caminando, puede ser que esté en buen estado o regular estado general. Siempre uno usa la palabra en estado general, en aparente buen estado general, regular estado general o mal estado general. Si lo vemos postrado, nos va a dar la impresión de un mal estado general. Al inicio del examen físico se hace descripción de este estado general. Algunos autores también mencionan cuando uno inicia la historia clínica con la ectoscopía, pero ya últimamente se está dejando esa parte de la ectoscopía y se incluye mejor acá en el examen físico general como término de aspecto general. El estado general es la apreciación del enfermo en una visión general. Evalúa su estado de salud aparente en forma general a base de su marcha, actitud, en su actitud de cúbito y su facies. La conciencia de estado psíquico, su piel y faneras, que lo vamos a hablar al día de mañana.
tejido cerebral subcutáneo y panículo adiposo y su estado nutricional, que también lo vamos a hablar. El estado general se realiza con mediciones y controles a través de control de funciones vitales como la temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, que ahora es muy importante por el COVID. El punto de corte es saturación de oxígeno 95%, peso, talla, índice de masa corporal. Con respecto a la marcha o deambulación, es la forma como el paciente camina. Se trata de un mecanismo complejo y aprendido. Posteriormente, se torna automático. Participa el sistema nervioso central, el periférico, el sistema músculo-esquelético, articulaciones y el sistema del laberinto. Se explora mediante la inspección. Se pide al paciente que se incorpore, que camine en línea recta y que pare su marcha y gire. Debemos evaluar la distancia entre los pasos, que camine en línea recta, el braceo. Se aumenta la base de sustentación y si primero apoya el talón y luego la punta del pie. Una marcha normal es considerada como marcha eubásica. Con respecto a marchas patológicas o anormales, es provocada por ciertos trastornos. Ayudan para diagnóstico, por ejemplo, marcha del hemipléjico, marcha de pacientes con polineuritis, la marcha espástica o en tijeras, la marcha del parkinsonismo, que es lenta, con pasos cortos, presenta una tendencia a caerse hacia adelante cuando camina y a incrementar la velocidad de los pasos durante el andar. Se denomina festinación. El balanceo de los brazos se encuentra disminuido o ausente. La marcha táxica, que es temblorosa, con aumento de la base de sustentación. Apoya primero el talón y luego los dedos de forma exagerada, produciendo un doble clac característico. Y esto lo van a ver también en otras charlas de examen físico general. Incluso hay videos también en YouTube. Con respecto a la actitud o postura, es la relación armónica que mantienen los distintos segmentos del cuerpo entre sí. Algunas actitudes tienen un valor semiológico muy grande. Por ejemplo, el parkinsoniano, inclinado, ligeramente hacia adelante, rígido, algo encorvado, con las extremidades superiores adosadas a los flancos y con un temblor grueso. Ortopnea, paciente sentado ante la imposibilidad de permanecer acostado y con cierta disnea, igual a hemiplegia o escoliosis antálgica. Con respecto al decúbito, es la actitud que adopta el paciente acostado. Se denomina pasivo, por ejemplo, me orienta a un paciente en coma o caquético. Y decúbito activo, a su vez, se usa el término médico dorsal, ventral y lateral. Y puede adoptarlo o modificarlo. Se clasifica en indiferente, se lo puede variar a voluntad del paciente. Preferencial, adoptarlo, el enfermo se siente mejor. Son las patologías generalmente cardíacas, donde uno encuentra además disnea y palpitaciones. El decúbito activo obligado, la patología que padece imposibilita otras posiciones. Por ejemplo, afecciones articulares, pacientes con parálisis, con contracturas.
Con respecto a la facies, se refiere al aspecto o expresión de la cara. Inexpresiva, estar alegre, ansiosa, colérica, triste, adolorida, etc. Puede presentar rasgos característicos que orientan a una determinada enfermedad. Por ejemplo, la facies acromegálica, van a encontrar en la bibliografía. Hay prominencia de la mandíbula, protrusión del hueso frontal por crecimiento de huesos y tejidos blandos. Generalmente se relaciona a patologías como tumores hipoficiarios, productores de hormona de crecimiento. La facies hipotiroidea o mixematosa destaca la poca expresividad del rostro, asociado a rasgos abogatados, piel pálida, amarillenta, áspera y pastosa. El pelo está escaso, hay edema periorbitario, existe un déficit de hormona tiroidea. La facies hipertiroidea, hay retracción de los párpados, aumento de la hendidura palpebral, protrusión del glóbulo ocular e inyección conjuntival con mirada brillante. Igualmente también tenemos la fase anémica con palidez cutánea, mucosa más notables en mejillas, labios y nariz. La fase de parálisis facial periférica. Hay imposibilidad de levantar la ceja del lado afectado, con borramiento de los pliegues frontales, incapacidad para ocluir el ojo con lagrimeo o epífora. Hay borramiento del surco nasogeniano con desviación de la comisura de los labios hacia el lado sano. Hay la facie cuchinoide. La cara se ve más redonda. En los libros se encuentran el término de cara de luna llena. La piel se aprecia más fina y eritematosa. Hay mayor cantidad de vellos y acné en cuadros asociados a exceso de corticoides. Hay la fase también ictérica y también la fase parkinsoniana. La fase ictérica hay una coloración amarillenta de escleróticas y el paladar duro en su etapa inicial, para luego impregnar todos los tegumentos en etapas más avanzadas. La fase parkinsoniana es inexpresiva. También le dominan el jugador de póker. Y la piel es seborreica y lustrosa. Acá, por ejemplo, en esta etoscopía o aspecto general del examen físico. Celia, ¿me escuchas? Sí, doctor. Del lado izquierdo, si comenzamos el aspecto general o etoscopía, siempre mencionamos la edad aparente. ¿Qué te parece de la paciente? Bueno, la paciente femenina de entre 45 a 50 años. Ya. Estado general aparente, regular, buen o mal estado general, ¿te parece? Aparentemente regular, estado general. Correcto. ¿Qué signo destacado te impresiona? Bueno, parece una facie cushinoide, ¿no? Por Así es. la cara en forma del luna. Ok. Gracias. Celia. ¿Está Caterín? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Caterín. Del lado derecho al aspecto general, comenzando edad aparente, su género, ¿qué te parece?
A ver, un ratito. Como son figuras, a veces mejor es fotografía, pero por eso no. Dice de aparente y género. Siempre se comienza con eso, el aspecto general. ¿A ti qué te parece, Catherine? Doctor, Catherine me está escribiendo que tiene problemas con su internet. Ah, Eh, ya. Quizá otro. Pasamos a Milagros. Ujú. Milagros, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, doctor. Sí, me escucho. La misma pregunta de la figura de la derecha. En el aspecto general comenzamos con edad aparente y género, ¿qué te parece? De derecha, la misma que describió mi compañera. Sí, la misma pregunta Ahí. con la figura de la derecha. Estamos en aspecto general, comenzando con edad aparente y género también. Paciente mujer de aproximadamente 50 años. Correcto. En Estado de gravedad, aparente, buen, con mal estado general. aparente mal estado general. Correcto. Ya. ¿Y Mal, qué mal, signo destacado? abondagada y en luna llena. O Ya. Ya, correcto. Gracias, Milagros. Miguel Pérez, ¿me escucha? Buenos días. doctor, disculpe, o se refería a la otra imagen. ¿Puede describir la otra imagen? Ah, ¿puedes escribir la última? Sí, no sé a cuál se refería de las dos, porque mi compañera ya describió la primera, no sé a cuál se refería que yo que describa. Así puedes escribir, por favor, La otra, la segunda. ahí, Ajá. ya. Paciente mujer de aproximadamente 45 años. En estado general se le observa una parálisis facial del lado derecho. Ya. O sea, resumiendo, la edad aparente, ¿cuánto le pones? 45 años más o menos. Género, Femenina. estado de gravedad, Regular. en aparente, regular, estado general, así Me se parece. describe en la historia clínica. Y si no destacado, Creo que tiene parálisis facial. ya. Eso, digamos, es tu hipótesis diagnóstica, pero ¿cómo lo describirías el signo destacado? En mi- ¿Cómo lo escribías en la historia clínica? mm, Podría ser milagros, elevación del párpado superior
del ojo derecho. Sí, sin Así se describiría. Después, ¿te parece que hay desaparición de los surcos ajá, y de no la tiene, región frontal, y no de hay, la parte media derecha? ¿cómo dijo el doctor? Disculpe. Desaparición de los surcos. ¿Ves el puntero? Sí, O sea, hay elevación del párpado superior del ojo derecho con desviación de la mirada hacia el lado superior. ¿Ok? ujú, Hay desaparición de los surcos frontales de la parte superior de la hemifrente derecha. Hay desviación de la comisura labial del lado izquierdo o derecho. del derecho no tiene expresión. Debería ser como el lado izquierdo, normal. Hay desviación de la comisura del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque está paralizado por hemiplegia facial periférica derecha. ¿Ok? Cuando ustedes transcriban en la historia clínica, tienen que poner en signo destacado, describir lo que ustedes están observando. ¿Ok? Sí, doctor. Vamos a continuar. Con respecto al tejido celular subcutáneo, generalmente equivale a la hipodermis. Y este tejido celular subcutáneo, generalmente existen dos tipos principales de grasa. La grasa blanca, que es la más común, formada por adipocitos repletos de grasa, con los componentes celulares desplazados a un extremo de la célula. Y tenemos la grasa parda, muy importante en el periodo neonatal, formada por adipocitos con gotas de grasa en su interior, en un tejido más vascularizado, lo que le otorga un color más pardo. La grasa parda participa en la generación de calor a través de la utilización de la grasa como combustible. En el examen físico, mediante la inspección y palpación, hay que evaluar su distribución, su color, temperatura, sensibilidad y consistencia. Determinar si está infiltrado o no por edema, mixedema o enfisema subcutáneo. Panículo adiposo estará disminuido o aumentado según el paciente, si está delgado o está obeso. Observar si existe alguna disposición anormal de la grasa, como van a encontrar en los libros giba de búfalo, obesidad, fascículo troncular, lipomatosis o lipodistrofia. También había dicho, como parte del examen físico general, el ítem de control de signos vitales. Son mediciones de las funciones básicas del cuerpo, como es la temperatura. Tiene un valor promedio de 37 grados centígrados, con variaciones de más o menos 0.6 grados centígrados.
Si la temperatura central se eleva, se produce vasodilatación cutánea y aumento de la sudoración. Si la temperatura central desciende, hay un incremento insensible del tono muscular, disminución de la sudoración y vasoconstricción. Los mecanismos de termorregulación están regidos por el sistema nervioso central a través del hipotálamo, siendo voluntarios y automáticos. En la práctica se utilizan referencias periféricas de la temperatura corporal central, que realmente los autores mencionan, sobre todo Argente, menciona que habría que tomar la temperatura de la aurícula derecha. Pues según los autores, depende de los autores, ponen por ejemplo la temperatura axilar es 36.5 más o menos 0.4 y se tiene que tomar en un tiempo de 3 a 5 minutos. La bucal es un poquito mayor, 36.8 más o menos 0.4, se toma en 3 minutos. La rectal es 37.1 más o menos 0.4, también se recomienda tomarlo en unos 3 minutos. Temperatura corporal está relacionada con la modificación de otros signos vitales. Hay que tener en cuenta que por cada grado de temperatura mayor a 37 grados, la frecuencia cardíaca aumenta a 10 latidos por minuto. Por eso que es importante que a veces uno tiene que diferenciar, digamos, la temperatura de una fiebre fisiológica que me va a ayudar a la infección, que una fiebre patológica que ya hay que dar tratamiento, digamos, farmacológico. Y en la práctica a veces uno lo considera a nivel oral de 38.5 para arriba. Igualmente aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno por oximetría de pulso, sobre todo ahora que estamos con la epidemia de COVID. Nuevamente hay que tener signo de alarma cuando la saturación de oxígeno es menos del 95%. Igualmente aumenta la presión arterial. Tenemos también la frecuencia cardíaca, que ustedes ya lo han llevado en sus prácticas también, principios de enfermería. Tenemos también que tener en cuenta en cuanto a la frecuencia cardíaca, las causas de taquicardia, como síndrome etiológico, porque ustedes como estudiantes tienen que diferenciar el diagnóstico sindrómico en topográfico, etiológico, fisiopatológico y clínico. Cuando uno habla de síndromes etiológicos o causales, por ejemplo de taquicardia, tenemos que pensar en, por ejemplo, tabaquismo, ingesta de fármacos, fiebre, ejercicio, hipertiroidismo, miocarditis, bradicardia por vagotonía, deportistas, hipotiroidismo, síndrome de hipertensión endocraniana, ictericias, fármacos beta bloqueantes, etcétera, etcétera. Igualmente, con respecto a la tensión arterial, es la fuerza de magnitud similar a la presión arterial, que se opone en sentido contrario para evitar su exagerada distensión sobre la base de su propia resistencia. Tenemos, por ejemplo, la presión sistólica o máxima. Depende básicamente del gasto sistólico, de la velocidad de eyección ventricular y de la distensibilidad de las distintas arterias. En cambio, la presión diastólica o mínima depende de la resistencia periférica, representada por el lecho arteriolar y el correcto cierre de la válvula aórtica, además del valor de la presión alcanzada durante la sístole y de la duración de la diástole. Los instrumentos de medición, tenemos el tensiómetro aneroide, tensiómetro de mercurio, que ustedes también ya lo saben usar. Realmente los autores actualmente lo consideran en desuso por la contaminación del suelo. Y el tensiómetro digital, que también es bastante práctico.
Acá también tenemos la técnica con método palpatorio y método auscultatorio. Tener en cuenta, antes de la toma de la tensión arterial, que hayan transcurrido al menos 5 minutos de reposo. No haber ingerido alimentos, infusiones o fumado en la última hora. El ambiente con temperatura agradable y sin ruidos externos. Siempre conviene medir la presión arterial en ambos brazos. Pueden existir pequeñas diferencias que en condiciones normales no deben superar los 15 milímetros de mercurio para la presión sistólica. Se recomienda repetir la toma de la tensión arterial 2 a 3 veces durante la consulta. Con respecto a la frecuencia respiratoria, generalmente se habla de tacipnea mayor de 24 respiraciones por minuto y bradipnea menos de 12 respiraciones por minuto. Otros términos que van a encontrar en la literatura, tenemos la batipnea, respiración profunda, polipnea, que es el aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria con disminución de la amplitud, y la hiperpnea, aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria con aumento de la amplitud. Eso creo que también lo van a llevar en semiología respiratoria. Con respecto a la oximetría de pulso, es para saber el estado de oxigenación tisular sistémica. Debemos conocer la presión arterial de oxígeno y se obtiene a partir del análisis de gases en sangre arterial, que requiere la punción de una arteria periférica. La saturación de la hemoglobina arterial depende de la presión parcial arterial de oxígeno. La oximetría de pulso nos permite evaluar de una manera aproximada, fácil y no invasiva la saturación arterial de oxígeno. Utiliza emisiones de luz y un receptor. La técnica, generalmente, ustedes lo van a leer ya con calma en su materia de clases. Ten en cuenta los valores normales, generalmente es mayor o igual a 95%. Se habla de hipoxemia menor o igual a 94% e insuficiencia respiratoria menor de 90%, que equivale a una presión arterial de oxígeno menos de 59 milímetros de mercurio. ¿Ven la diapositiva, jóvenes? Sí, doctor, sí se puede ver. Estado general, peso, Bien. talla, índice de masa corporal. Allá. Continuamos. Doctor, ¿Ven o no ven? sí, peso, talla y mes. Ya. Eso también es como parte del estado general. Y lo importante acá es medir el índice de masa corporal, que representa la manera más práctica de evaluar el estado ponderal de un paciente. No siempre es tan preciso. Existen excepciones, como en niños, ancianos y algunos deportistas. Y ustedes van a ver en la grafía que se utiliza la fórmula peso en kilos sobre talla al cuadrado. Técnicamente, sobrepeso se refiere a un exceso de peso corporal y obesidad a un exceso de tejido adiposo. Acá tenemos, digamos, el índice de masa corporal de 18.5 a 24.9 es el normo peso. Por debajo
o igual a 18.4 bajo peso, 18.4, 17, leve bajo peso, moderado, 16.9, 16 y severo, menos 16. Y sobrepeso de 25 a 29, obesidad grado 1, 30 a 34.9 y mayor o igual a 40, obesidad mórbida o grado 3. Con respecto a la conciencia y el estado psíquico, hay que evaluar el estado mental, que es parte del examen físico. Para evaluar el estado mental lo hacemos a través de las funciones, como el nivel de conciencia, si está alerta, consciente o vigila, o nubilado, estuporoso o comatoso. Hay que ver su orientación en tiempo, espacio y persona. Siempre hay que redactar la historia clínica en forma completa, evitar, digamos, las malas costumbres de usar abreviaturas, porque la historia clínica es un documento médico legal y lo van también a leer, digamos, otros profesionales que no son médicos, cuando hay, por ejemplo, una denuncia. No va a entender, digamos, el juez, el abogado, si uno usa abreviaturas. Hay que ver también las habilidades para comunicarse, la memoria, el lenguaje. Con respecto a nutrición, a partir de los datos del peso y la altura del individuo, se obtiene el índice de Quetelet, que es el índice de masa corporal. Es el índice global más empleado y de más fácil obtención. Se calcula dividiendo el peso por el cuadrado de la altura. Este índice permite una valoración global del estado corporal. Sin embargo, no indica cuál es el componente alterado, graso o muscular, ni la distribución corporal de la alteración. Otros estudios antropométricos permiten obtener información sobre comportamientos concretos, como la masa grasa, a través de la medida del pliegue cutáneo, tricipital, o la masa muscular, calculada de forma indirecta, tras conocer el perímetro en la zona media del brazo, o el pliegue tricipital, según su expresión, que es masa muscular igual al perímetro en centímetros, menos 0.314 por el pliegue tricipital. Los estudios analíticos permiten evaluar de forma global el estado nutricional y los diferentes componentes proteicos. Así, los estudios de inmunidad celular, tanto in vitro, que mira los linfocitos totales, como en vivo, las pruebas de hipersensibilidad retardada, evalúan de forma global la presencia de malnutrición. Además, datos antropométricos pueden evaluarse la cantidad de proteína muscular, mediante el índice de creatinina altura, dividiendo la creatinina eliminada por la ideal para la estatura del individuo. La cantidad de proteína visceral puede evaluarse midiendo algunas proteínas plasmáticas. Las más utilizadas son la albúmina, la transferrina, prealbúmina y la proteína transportadora de retinol. Todas ellas pueden alterarse por motivos no relacionados con la nutrición, siendo su vida media diferente. Por tanto, su utilidad en la malnutrición aguda difiere de su utilidad en la crónica. Hay síndromes de alteración nutricional. Y los términos son desnutrición o malnutrición y la nutrición excesiva. A largo plazo, la desnutrición en la infancia produce consecuencias sobre la regulación energética. Formas extremas, por ejemplo el kwashiorkor, es la desnutrición proteica sin déficit calórico notable. Aparece en niños que dejan de ser amamantados para ser alimentados exclusivamente con cereales. Hay deficiencia de proteínas, el aporte calórico es normal, el peso también. Ahora, hay también déficit de aminoácidos que disminuye intensamente la albúmina plasmática y como consecuencia se desarrolla edemas. También se produce hepatomegalia con acumulación de triglicéridos, ya que la síntesis de estas moléculas es normal, pero no su liberación, al estar alterada la síntesis de
lipoproteínas. También tenemos el marasmo infantil, que es el resultado de déficit calóricos al revés, sin alteración del aporte proteico. En este caso se altera principalmente el peso, ya que se consumen los depósitos grasos. No obstante, el crecimiento se altera de forma menos notable sin aparecer hipoalbuminemia, edema ni hepatomegalia. Esta es la bibliografía. Ahora vamos a dejar de presentar y vamos a compartir la siguiente charla. ¿Sí? Doctor, hay algunos parámetros, no sé, para poder diferenciar. Por ejemplo, cuando yo digo un paciente está en buen estado general o regular estado general o mal estado general. Por favor. Buena pregunta. Normalmente eso lo van a... Yo creo que el mejor parámetro es que ustedes, ahora con la pandemia, la mejor, digamos, práctica que ustedes pueden hacer es comparar con su entorno familiar. Ustedes pueden, digamos, ver en su entorno familiar las personas que están, digamos, sanas, describirlas. Describir su edad aparente, su género y su estado. Y cuando tengan, digamos, ese mismo pariente resfriado, comparar su estado de gravedad cuando estaba sin síntomas y ahora con síntomas. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Y ahí sería regular estado general? Así es. Y mal estado general ya sería cuando, no sé, cuando está, por ejemplo, en decúbito, dorsal, o ventral, o cuando está con dolor, así. Generalmente, el parámetro que puedes usar en mal estado general es cuando ves un paciente ya muy desnutrido o que está postrado en cama. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. De nada. ¿Podemos continuar? Sí, doctor, ya se ve la diapositiva también. Ya. Como parte también del examen físico general, está también el estado de hidratación con el metabolismo del agua. También esto es una revisión de la doctora Luz Hipólito. Yo acá les voy a dar unas pinceladas, porque cuando tengan, creo, el capítulo de semiología, ¿han llevado ya semiología renal? Sí, doctor. Ya, sí, ustedes lo tienen un poco más claro, acá va a ser un poco más general, ¿no? Vamos a tocar sobre el agua, hidratación, deshidratación, evaluación clínica y la orografía.
¿Cuáles son los logros? Conocer, digamos, sobre el agua. Y su metabolismo. Reconocer el estado de deshidratación. El agua, además de ser indispensable para la vida, es un elemento notable dotado de sorprendentes propiedades. El agua juega muchos papeles importantes en nuestro organismo. El agua es el componente mayoritario de las células del cuerpo, excepto en el caso de las células grasas. El agua transporta los nutrientes a las células del cuerpo y se encarga de retirar de las mismas los residuos o sustancias de desecho. También ayuda a regular la temperatura corporal mediante la redistribución del calor, desde los tejidos activos hasta la piel, y mediante el enfriamiento del cuerpo a través de sudor. El volumen total del agua corresponde al 60% del peso corporal. Este volumen se divide en dos grandes compartimientos, el intracelular y el extracelular. Este compartimiento extracelular se subdivide a su vez en plasma y líquido intersticial, con una relación aproximada de volumen de 1 a 3. La regulación del volumen intracelular se consigue en parte mediante la regulación de la osmolalidad del plasma, a través de cambios en el balance del agua. En comparación, el mantenimiento del volumen plasmático, lo cual es fundamental para mantener una adecuada perfusión de los tejidos, está directamente relacionado con la regulación del sodio. El volumen del agua total varía de forma fisiológica según la edad. A menor edad, mayor es la proporción de agua total en el organismo. El porcentaje de agua respecto al peso suele ser algo menor en el sexo femenino, debido a la mayor proporción de tejido adiposo. También constitución, a mayor proporción de tejido adiposo, menor proporción de agua. Las fuerzas osmóticas son el determinante fundamental de la distribución de agua en el cuerpo. El agua puede cruzar libremente casi todas las membranas celulares y como resultado, los fluidos corporales se mantienen en un equilibrio osmótico, dado que la osmolalidad del líquido intra- y extracelular es la misma. El plasma es la parte no celular de la sangre e intercambia sustancias continuamente con el líquido intersticial a través de poros de las membranas capilares que son permeables a casi todos los solutos del líquido extracelular excepto las proteínas. Con respecto a la hidratación, es el proceso fisiológico de absorción de agua por parte de las células, tejidos y órganos del cuerpo. El balance hídrico es el resultado del equilibrio entre el consumo y la pérdida de agua, que puede ser por el riñón, a través de la orina, pérdidas insensibles a través de la piel, sudor, aire expirado, que dependen de la actividad física, de factores ambientales y de la pérdida por las heces. Estar bien hidratado se relaciona con un estado adecuado de salud y bienestar. Las principales consecuencias de la hidratación inadecuada son de tipo físico, como pérdida de peso corporal, estreñimiento, aumento de riesgo de caídas, insuficiencia renal, etc. Cerebral, como edema celular encefálico. Dérmicos y subdérmicos. Y en el rendimiento cognitivo y psicológico, con pérdida de memoria reciente, dificultad para la concentración, etc. El volumen de agua corporal total se mantiene estable gracias a sistemas de regulación. La ingestión de agua está regulada por el mecanismo de la sed, que se activa al detectarse un incremento en la concentración de sales, estimulando la secreción de hormona antidiurética, almacenada
y liberada por la hipófisis, actuando directamente en el riñón, promoviendo la inserción de acuaporinas, lo que favorece la reabsorción de agua e inhibición de su eliminación, manteniendo de esta manera la osmolaridad. Como respuesta fisiológica a la deshidratación, la C es un indicador fiable de deshidratación entre 1 y 2%. El consumo total de líquidos difiere en las personas, sus características biológicas y fisiológicas. Está determinado por otros aspectos, como factores sociales, culturales y gustos. La hidratación debe entenderse como rutinaria, de frecuencia diaria y variable, en función a la edad, sexo, actividad física y condiciones ambientales. El agua puede adquirirse a partir de una gran variedad de bebidas y alimentos. Entre 70 y 80% proviene del consumo de bebidas, 20 a 30% de los alimentos, 10% proviene del agua denominada metabólica, de oxidación o endógena, que se produce por el metabolismo de los macronutrientes y para producir energía y por el rompimiento de las células. Cuando hay una desproporción entre los líquidos ingeridos y los eliminados, el equilibrio del agua es negativo y se denomina deshidratación. Cuando el organismo pierde líquido, la pérdida es de agua, pero también de electrolitos, que son las sales. La terminología empleada para designar distintas variedades de deshidratación varía mucho, pero se pueden hablar de 3 tipos en la literatura. Tenemos la deshidratación hipertónica, cuando se pierde proporcionalmente más agua que sales. Deshidratación hipotónica, cuando la pérdida de sales es mayor que la de agua. Deshidratación isotónica, cuando se pierde paralelamente agua y sales, sin que se altere la concentración relativa. Con respecto a la evaluación clínica, clínicamente la manifestación más importante es la C. Se presenta precozmente, ya que ella es índice de deshidratación intracelular. Un centro en el cerebro, probablemente situado en el hipotálamo, es sensible a esta reducción del volumen celular. Al disminuir el volumen de las secreciones, se produce una sequedad de la piel y mucosas. La lengua está seca y pegajosa, también le llaman lengua saburral, por lo que al colocar el dedo sobre la misma, este no se desliza, sino que se adhiere. Es importante tener en cuenta que todo enfermo con respiración bucal tiene también la lengua seca. También se seca la lengua del paciente que esté recibiendo oxígeno. El urémico tiene siempre seca la lengua, aunque su hidratación sea adecuada. Con respecto a la clínica, en la deshidratación, ten en cuenta que el riñón elimina una orina muy concentrada. Se presenta oliguria con densidad aumentada y se observan cilindros hialinos y granulosos, que hacen plantear a veces la existencia de una nefritis, pero esta situación se normaliza al hidratar al paciente. En los casos severos ya se presentan profundos cambios celulares, sobre todo a nivel del cerebro, lo cual explica las alteraciones físicas y mentales observadas en estos pacientes, como astenia, falta de energía, irritabilidad, en ocasiones rigidez de nuca. Puede también presentarse una hipertermia, llamada fiebre de deshidratación, la cual es rara en los adultos. A medida que se continúa perdiendo agua, se produce gradualmente una hemoconcentración. Se eleva proporcionalmente los valores del hematocrito, del sodio plasmático y de otros elementos sanguíneos. Hay que tener en cuenta que si el paciente es un anémico, el hematocrito puede mostrar cifras normales a pesar de la hemoconcentración. Si el deshidratado tiene en la sangre cantidades anormales de sustancias no electrolíticas como glucosa, que es un paciente diabético, por ejemplo, o productos nitrogenados no proteicos, como un paciente con una nefropatía o una hepatopatía, la concentración de sodio plasmático puede ser normal
puede estar solo ligeramente aumentada, aun cuando la pérdida de agua sea marcada. Acá tenemos una deshidratación hipertónica por gran ingestión de sales. Y al haber gran ingestión de sales, por aumento de osmolaridad, va a haber salida del agua del intracelular al extracelular, y es lo que uno denomina deshidratación celular o intracelular. Y clínicamente el paciente va a referirse piel seca, lengua seca, saburral, hay confusión, delirio, coma, irritabilidad, hay hipertermia central. También hay una disminución o eliminación del cloruro de sodio con insuficiencia renal. Puede haber también como etiología una intoxicación por deoxi, es un esteroide, donde va a haber deoxicorticosterona, se llama. Hay retención de sodio por aumento de la reabsorción tubular, o también causas cardíacas donde hay retención de sodio. Tenemos también el aumento de ingestión de agua, donde acá va a haber un ingreso del agua o una hiperhidratación celular con una deshidratación hipotónica, o otra causa es aporte de inhibición también de agua de soluciones como enemas muy frecuentes, o pérdidas también de sodio con ingestión de agua a la vez, como son diarreas, hemorragias, vómitos. El cuadro clínico hay cefaleas, vértigos, trastornos psíquicos, irritabilidad, puede haber confusión, edema papilar, lesiones focales, hay fatiga muscular, calambres, bradicardia, oliguria. Y la sangre generalmente aumenta el tamaño globular y va a haber hemólisis y también puede haber hemoglobinuria. Y acá tenemos unas variantes clínicas del equilibrio hídrico. Tenemos la hiperhidratación celular por una deshidratación hipotónica, donde hay náuseas, vómitos, cefaleas. Y por otro lado tenemos la deshidratación celular hipertónica, donde hay sequedad de la piel y de las mucosas. Pero también podemos tener, digamos, en la clínica una hiperhidratación celular con una deshidratación celular, donde hay síndromes de hipovolemia, signo del pliegue cutáneo, y a la vez hay una deshidratación de tipo hipotónica. Esta también puede haber una deshidratación celular hipertónica con una deshidratación extracelular, y va a haber una deshidratación global de tipo, digamos, isotónica. También podemos tener una hiperhidratación extracelular con edemas clínicamente y una deshidratación celular hipertónica, y a la vez se comporta, son deshidratados edematosos. Y esta es la radiografía usada para esta charla. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, inquietud, aporte que han leído.
Si no hay preguntas, Celia, de todas maneras le doy gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Mañana sería la última teoría, ¿cierto? Sí, por parte de mi persona sería la última teoría con examen general del sistema tegumentario de piel anexos. Ya, Igual doctor. a las 7. Ya. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Buen día. Buenos días. Nos vemos. Hasta luego.